Good morning, everyone. Buenos días. Buenos días. Got it. It's great. Kim and family are here. Say hi, Kim. Wave your- Bienvenidos a Kim y a Laura. So, we've been meeting as a group for what, about 17 years? Yeah, maybe about. Como grupo, almost 20, right? Yeah. Como grupo nos hemos estado reuniendo casi por 20 años, por ahí, ¿verdad? Started, my parents were in leadership, and then Kim and Laura were in leadership, and then some other, Chris and Nicole took over, and now us. So it's really cool. We have three of our pastors here over the last 20 years. It's good. Kim y Laura fueron unos de los que empezaron el grupo, también con mis suegros, y después de ellos fueron Chris y Nicole, y ahora nosotros. Entonces tenemos 3 de los pastores de esta iglesia aquí con nosotros hoy. It's a blessing to have you. You're always a pastor here, so you're always welcome. Es una bendición tenerles aquí. Ustedes siguen siendo pastores en este lugar. We're going to continue with our study in Does God Play the Minor Keys? Estamos continuando nuestro estudio con la pregunta, ¿Dios toca las notas menores? We know that God is in the life of Abraham, Sabemos que Dios está en la vida de Abraham in King David, y el rey David, in Mary, and in Paul the Apostle. lo vemos en la vida de María y también del apóstol Pablo. But where is he in the lives of some of the characters in the Bible that we don't know as well? Pero ¿dónde está él en la vida de algunos personajes que no conocemos tanto? The people in the Bible that maybe not get as much playtime as the major people. Quizás en la vida de aquellos que quizás no escuchamos mucho en sermones y en otros lugares. Does God see them, hear them, love them? La pregunta es, ¿Dios todavía los ve, los escucha, los oye? Because then it turns to us, because I'm not a big deal. Does God care about me? Porque eso refleja en mi vida, porque yo no soy un personaje grande, yo no soy nadie. Entonces, ¿Dios me escucha a mí, me ve? So we've been looking through the life of a lot of people in the Bible, like Rahab. Hemos estado viendo las vidas de ciertos personajes en la Biblia, como Rahab, Leah, como Lea, Ishmael and his mother Hagar. Ismael y su madre Agar. Today we're going to be talking about Uriah. Hoy vamos a estar hablando sobre Uría. No recuerdo. Where was God in my life? ¿Dónde estaba Dios en mi vida? I knew I grew up an enemy with God. I became a thief. Yo crecí como enemigo de Dios y fui maleante. But then I met a man, a warrior poet, who inspired me to know God. Pero entonces conocí a un guerrero poeta que me inspiró a conocer a Dios. I thrived under the leadership of King David. Yo crecí y maduré bajo el liderazgo del rey David. And I became one of the greatest fighters in the known world. Y me convertí en uno de los guerreros más grandes conocido en este mundo. One day I was away fighting. Un día yo estaba apartado en una guerra David should have been with us, y David debería de haber estado con nosotros, but he stayed home. pero él se quedó en casa He had an affair with my wife, y él tuvo relaciones con mi esposa and he murdered me. y me mató a mí. Where did I go wrong? ¿Qué es lo que hice mal? What did I do wrong? ¿Cómo pude haber hecho algo diferente? This is Uriah, a faithful warrior. Esta es la vida de Urías, un siervo fiel.
a faithful husband and a faithful friend. un esposo y un amigo fiel. He didn't deserve to die. Él no se mereció la muerte. He did everything right. Él lo hizo todo bien. Where was God in his life? Pero ¿dónde estaba Dios en su vida? Did God hear him, see him, and love him? ¿Dios realmente lo vio, lo escuchó, lo amó? So when we talk about the life of David, oftentimes we'll mention David and Bathsheba. Cuando vemos la vida de David, siempre sale el nombre de Betsabé. But we don't always mention her husband, Uriah. Maybe in passing, but we don't know a lot about him. Pero casi no se menciona el nombre del esposo de ella. Quizás es un nombre pasajero, pero no nos enfocamos en él. So I'm going to let you know a bit about this guy. Entonces quiero dejarles saber un poco sobre este hombre. So David, he kills Goliath. David mata a Goliat. He gets into King Saul's army and he starts kicking butt like he's one of the greatest warriors ever. Él entra a la guerra con el rey Saúl y empieza a matar a todos. But then all of a sudden he starts getting all the attention. Pero de repente David toma toda la atención Saul doesn't like this. y a Saúl no le gusta. So this evil spirit comes on him and he tries to kill David. Y un espíritu maligno entra en la vida de Saúl y él trata de matar a David. So early on in David's life, he's running for his life. He's hiding in caves and in the mountains. Entonces, de repente, un David joven está teniendo que esconderse por las montañas y en cuevas. And all the kind of discontented people, the thieves, the robbers, the murderers, they started coming into the mountains following David. Y todos los maleantes que eran rechazados por la sociedad, ahora estaban empezando a seguir a David. Our first scripture, 1 Samuel 22, 1 through 2 says, So David left Gath and escaped to the cave of Adullam. Soon his brothers and all his other relatives joined him there. Then others began coming, men who were in trouble or in debt or who were just discontented, until David was the captain of about 400 men. En Primera de Samuel 22, del 1 al 2, nos dice la palabra, David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de duelos o amargados. Así David llegó a tener bajo su mano a unos 400 hombres. Okay, when a new coach takes over a football team, Cuando un entrenador toma control de un equipo de fútbol and the football team already has a lot of stars on it, it's easy for that manager or that coach to do really well. si el equipo de fútbol ya tiene muchos muchachos que son excepcionales en su trabajo, el trabajo del entrenador es mucho más fácil. David didn't get all stars. Pero David no tuvo ese equipo. He got the thieves, A él se le acercaron todos los the maleantes. people that wanted to overthrow the government. La gente que quería deshacerse del gobierno. But because David is such an amazing man, Pero porque David fue un gran líder, these men became incredible, mighty warriors. estos hombres se convirtieron en guerreros increíbles. They were called David's mighty men of valor. Se les llamaron los guerreros valientes de David. Eventually, there were 600 of them, Eventualmente llegaron a ser 600 hombres. and there were 30 that were just freaking awesome. Y de esos 600 habían 30 que eran asombrosos. And then there were 3 that were just BA. They were just like incredible. They were like top of the line, like 3 Samsons. Did you really just say that? No, so Y habían 3 que eran más asombrosos que los 30, que eran
muy asombrosos, eran buen guerreros. But Uriah was actually part of this 30. Pero Urias era parte de estos 30. He was one of David's closest warriors, friend who had been there throughout wars, who had saved his life countless times. Era un gran guerrero que estuvo con David desde el principio, un hombre que era un gran amigo de David. Think about like special forces. This guy was like an army ranger or a Navy SEAL. Este hombre era como las fuerzas especiales, que era como un Navy SEAL. No sé si conocen qué es eso, pero es algo muy especial en las Fuerzas Armadas. And they killed hundreds of men at a time and did incredible exploits. Maybe one time we'll study about David's mighty men and we'll talk about what they did. Quizás alguna vez estudiemos este grupo de hombres, pero era un grupo de hombres que sobrepasaba todo guerrero. But what I'm trying to say is Uriah wasn't a stranger to David. He was a close friend and companion on the battlefield. Lo que quiero es dar a entender era que Urias era un gran amigo, un gran compañero en la guerra de David. Lo conocía íntimamente. He was a Hittite. He wasn't a Jew. Él no era judío. He converted to Judaism. Y él se convirtió al judaísmo. He probably had a different name and changed his name to Uriah. Quizás hasta tuvo un nombre diferente y se lo cambiaron a Urias. Because Uriah means Yahweh is my light or Yahweh is my flame. Porque el nombre Urias quiere decir Yahweh es mi luz o es mi llama. And throughout his life and the things that we know about him, we see that God truly led him where he followed God where he knew that God wanted to take him. Y durante la vida de Urias vemos por la palabra que él seguía a Dios, no importaba dónde o a dónde Dios lo estaba guiando. So we're going to jump ahead to 2 Samuel. Vamos a pasar de Primera de Samuel al libro de Segunda de Samuel. In 11:1 it says, "In the spring of the year, when the kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem." En Primera de Samuel 11:1 dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. So David was not where he should have been. Entonces David no estaba donde él tenía que estar. He should have been with his army. Él debería de estar con su ejército. He was like a mastermind when it came to battle, David era un maestro cuando se trataba de la guerra, but he was at home. pero en vez de estar donde tenía que estar, estaba en su casa. See, sin looks to try and capture us when we're not where we're supposed to be. El pecado trata de arrebatarnos cuando no estamos donde debemos de estar. You have a problem with drinking? Si tiene usted un problema con el alcohol, Don't go to a bar. no vaya a un bar. You have a problem with women? Si usted tiene un problema con mujeres, Don't go to the prostitute's house. no vaya a la casa de una prostituta. You have a problem with drugs? Si usted tiene un problema con drogas, Don't hang around with druggies. no se haga amigos con drogadictos. Be careful where you go. Tenga cuidado a donde Be vaya. careful what you see. Tenga cuidado lo que vea. Because if you're not where you should be, Satan is waiting to pounce. Porque si usted no está donde tiene que estar, el enemigo está listo para arrebatarlo. Verses 2 to 5, it says, "Late one afternoon, after his midday rest." So first of all, what's David doing taking a nap when all his army is out there? And he's just like chilling. He's like just resting all the time.
So, after his midday rest, David got out of bed and was walking on the roof of the palace. As he looked out over the city, he noticed a woman of unusual beauty taking a bath. He sent someone to find out who she was, and he was told she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite. Then David sent messengers to get her, and when she came to the palace, he slept with her. She had just completed the purification rites after having her menstrual period, then she returned home. Later, when Bathsheba discovered that she was pregnant, she sent David a message saying, I'm knocked up. That's not in the NIV. No, what is that? Segunda de Samuel 11, del 2 al 5, dice, una tarde, al levantarse David de la cama, en primer lugar, ¿quién se levanta en la tarde? En vez de estar en guerra con sus hombres, él todavía está acostadito en cama, durmiendo. ¡Qué bonito! Eso tampoco está en la Biblia, ¿verdad? Eso fue versión Diana. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. So it wasn't just that David saw this beautiful naked woman. Entonces no era que solamente que David vio a esta mujer hermosa desnuda. There's a lot of women out here that are close to that. Aquí podemos ver que hay muchas mujeres que están muy cerca a eso. It's not being tempted that's a sin. La tentación en sí no es un pecado. It's what he did. He lingered in his thought. He probably played it over in his mind. He probably watched her for some time. Era el hecho de que él permitió que esa imagen quedara en su mente. Él permitió que esa imagen permaneciera en su corazón y él pensó sobre esa situación. Me imagino que él se quedó en el techo viéndola por mucho tiempo. Don't think that you can overpower the desire of your body and your soul. No crea usted que usted tiene poder sobre los deseos de su cuerpo. You might think that would never happen to me. Quizás uno dice, eso nunca me pasaría a mí. David was a man after God's own heart, David era un hombre que seguía el corazón de Dios and it happened to him. y le sucedió a él. We need to be careful with what we see, with what we do. Tenemos que tener cuidado en lo que ponemos dentro de nuestra mente, lo que hacemos y cómo pensamos sobre las cosas. So it's not just a mistake. David knew exactly who this woman was and whose wife she was. No era que David se equivocó, ¿verdad? Él sabía quién era la mujer. Él conocía el hombre que era el esposo de ella. But the problem was that he probably already committed this sin in his mind. He probably thought, oh, I'm going to do this and I want to do that. El problema es que él ya de corazón había cometido el pecado. Él estaba contemplando lo que él quería hacer con ella. See, sin enters as a seed through our eyes. El pecado entra como semilla, entra a nuestros ojos, It gets into your mind, se mete a nuestra cabeza, into your heart. a nuestro corazón. It gets impregnated into your heart. Eso es como un embarazo en el corazón. And it gives birth through your body through sin. Y eso da a luz con nuestro cuerpo cuando cometemos el pecado. Sin leads to death.
el pecado llega a la muerte. And this is how we are intimate with the devil. Y esta es la forma de ser íntimo con el enemigo. James 1:13-15 says, "When tempted, no one should say, 'God has tempted me.' For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by sin and their own evil desire and enticed. Then after the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death." En el libro de Santiago, el primer capítulo del 13 al 15 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. So just like a baby is small, sin starts out small. Así como un bebé empieza pequeñito, así es el pecado. David first started sinning when he started going over in his mind and started just staring and contemplating this woman. David empezó a pecar cuando él empezó a contemplar lo que había visto en ese techo. But as his sin starts to give birth and he impregnates this woman, it gets like a baby gets bigger and bigger, this sin gets bigger and bigger and bigger. Y después de eso él empieza a poner en plan sus acciones, así como un bebé empieza pequeño y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Así es el pecado, crece dentro de nosotros. It's easy to cut off sin when it first starts. Es fácil cortar el pecado cuando apenas empieza, It's harder when it's full grown. pero es mucho más difícil cuando ya ha madurado y crecido. Okay, I haven't done this one in a while, but I'm going to do it. I felt led to. Wes, can you come here? Josué nos va a dar un ejemplo. Pobrecito Wes. Prepárate, Wes. He's my sermon dummy. No, you're not a dummy. Oh, pobrecito. All right. So if we allow sin into our life, the Bible talks about the devil getting a foothold in our life. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestro corazón, la Biblia nos dice que se aferra a nosotros. So when we allow sin to grab a hold of us, it's easy to shake it off. You know? Cuando permitimos que el pecado se aferre a nosotros, al principio es fácil uno zafarse de eso, salir de eso. Satan doesn't want to just let go, Pero el enemigo no quiere simplemente soltar. but you gotta get him off. Pero uno tiene que esforzarse para quitarse esa tentación. But sometimes, you need a hand there, Dad? You can do it, Belle. So at times when we allow sin to remain in our life, sin takes a stronger hold on us. Pero a veces si permitimos que ese pecado permanezca en nuestras vidas, el pecado toma más control de nosotros. Take it out. It's a lot harder. Yay! You Y got sin. es mucho más difícil soltarse de las garras del pecado. But when we allow sin to stay in our life, it wraps around us and we can't get out. Pero cuando permitimos que ese pecado siga ahí, es mucho más difícil salir de esa situación. Get out. Get out. He's not getting out of that. No pudo salir. He's not getting out of that. What we need, though, is our brothers and our sisters to come and help get us out of that sin. I'd like the band of the church to come out here. Come up here.
En esa situación, cuando uno no se puede soltar del pecado, necesitamos Come on a now, nuestros you. hermanos, Get nuestras up here. hermanas, que nos ayuden Come a on. salir de esa situación. Todos los hombres, si Come on. pueden pasar adelante. Come on, you guys, you can do it. Don't take your hand. You might get dirty, guys. Okay, I need you guys to get me off of Wesley. Go. You lost. Did you even get out of here? Am I safe? Sometimes we need our brothers to come alongside and help free us from that sin. Muchas veces necesitamos a nuestros hermanos que nos ayuden a salir de ese pecado. Sometimes our sin is ingrained in us so strong, and we've allowed Satan to hold on to us so griply and so tightly, we can't remove it ourselves. Muchas veces hemos permitido que el pecado se aferre tanto a nosotros que necesitamos la ayuda de otros para quitar esas garras de nuestras vidas. This is why we need each other. Por eso es que nos necesitamos el uno al otro. This is why the Bible says not to forsake the church, the fellowship. Por eso es que la Biblia nos dice que no dejemos de reunirnos el uno con el otro, We need to hold each other up porque necesitamos levantarnos el uno al otro and hold each other accountable. y ser ayudarnos en esas áreas que necesitamos ayuda. See, David was away from all his friends, David se había apartado de todos sus amigos and he had no one to check him, y no tenía a nadie que le ayudara a apartarse de su to tell pecado. him, saying, David, stop this. No tenía a nadie que le dijera, David, esto no está bien, no hagas esto. And he just fell into his sin. Y él cayó en su pecado. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. So, word gets back to David. Bathsheba's pregnant. Entonces, le llega la noticia a David que Betsabé está embarazada. And instead of confessing it or making it right there, he decides to try and cover it up. Y en vez de confesar su pecado y tratar de hacer las cosas bien, él empieza a tratar de cubrir su error. So he sends for Uriah to come back and talk. Entonces él manda a Urias que venga de la guerra. And he says, hey, Uriah, how's the war going? Le dice a Urias, Urias, ¿cómo estás? ¿Cómo va la guerra? He doesn't care about the war. Realmente no le importa cómo va la guerra. He brought him here to cover up his sin. Él lo trajo a casa para tratar de cubrir su pecado. So he says, hey, why don't you go home? And he basically tells him, have sex with your wife, relax, and then you can go back to war. Y le dice, regresa a tu casa, duerme con tu esposa. Básicamente le dice que tenga relaciones con su esposa y relájate un poco. He even sent like chocolate-covered strawberries and wine. It says it's like food from the king's table. But he sent him like stuff like, hey, go have fun. Hasta le mandó comida de la mesa del rey a la casa de Urias. Le dice, diviértete. But Uriah didn't go. Pero Urias no se fue a su casa. He stayed at the palace and he slept on the doorstep. Él se quedó en el palacio y durmió en las puertas del palacio. And David's like, he didn't even go home. Y David dice, pero si ni siquiera se fue a su casa. No one's going to believe that he slept with his wife. Nadie va a creer que él se acostó con su esposa. And he asks him, he says, why didn't you go home? Y le pregunta a Urias, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a tu And he casa? says, how am I going to go home when the Ark of the Covenant is at war? Y él le responde, ¿cómo voy a ir yo a mi casa si la arca está en guerra And my brothers are at war. y mis hermanos están guerrando? I'm not going to relax when they have all when they're fighting for their lives. Yo no me puedo relajar cuando ellos están luchando por sus vidas. And David said, stay another night. Y David le dice, quédate en tu casa una noche más. And that night, he got him drunk. They probably started talking about war stories. He's like, have another drink, have another drink. Eventually, Uriah got wasted. Y esa noche
David emborrachó a Urias. Me imagino que se sentaron ahí hablando sobre la guerra y cómo era la situación cuando eran jóvenes. Estuvieron platicando allí copa tras copa que le daba David a Urias y quedó muerto. And but he still didn't go home. He stayed on the porch of the palace again. Pero aún así, borracho, él se quedó en la puerta del palacio todavía y durmió en la puerta del palacio. Uriah is more godly drunk than David is sober. Urias fue más justo, borracho, que David lo fue en su mente bien. His true character really came out. Su carácter verdadero realmente salió en ese tiempo. And we see this contrast between David and Uriah set up. Y vemos un contraste entre David y Urias. Uriah was a godly, integrous man. Urias era un hombre de integridad y un hombre de Dios. He doesn't leave his friends behind while they're suffering to be with his wife. No, Urias no toma ventaja de la situación y se pone a festejar cuando sus hermanos están guerrando. And he's actually following David's orders from earlier. Y realmente Urias está siguiendo las órdenes de David que David le había mostrado cuando eran más joven. When David was running from his life from King Saul, Cuando David estaba huyendo del rey Saúl and he had to get some bread for his warriors. y él tuvo que buscarle pan a sus guerreros. And the priest said, all I have is bread for the temple. So unless your guys are sanctified and cleaned, they can't take part of this bread. Cuando David encontró pan, era pan que era purificado o para purificación del templo. And David said, whenever my men are at war, they are always clean. Y David le pidió este pan al sacerdote, pero el sacerdote dice, ellos no pueden comer este pan si ellos mismos no han sido purificados. What he's saying is that my men aren't sleeping with their wives. Y David le dice al sacerdote, mis hombres están purificados, ellos no están durmiendo con sus esposas. Remember, Uriah was one of the 30, the mighty men of valor. Recuerden que Urias era uno de los 30. He knew what he needed to do. Él sabía lo que tenía que hacer. Even though he was at home, his mindset was that he was still at war. Aunque él estaba en su casa, en su mente él todavía sabía que estaba guerrando. Again, we see the contrast between Uriah and David. David's at home, relaxing in the palace, doing what he wants. Uriah is constantly at the ready, constantly being purified, ready for battle. Vemos de nuevo el contraste entre David y entre Urias. David está en su casa haciendo lo que le pega la gana y Urias está permanece purificado para poder guerrar con sus hermanos. Our last verse here in 1 Samuel 11:14 through 15 says, So the next morning, David wrote a letter to Joab and gave it to Uriah to deliver. The letter instructed Joab, station Uriah in the front lines where the battle is the fiercest, then pull back so that he will be killed. Segunda de Samuel 11, del 14 al 15 dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. So how crazy is that? ¡Qué locura! David sends Uriah with his own death sentence. David manda a Urias con su sentencia de muerte en mano. That's how much he trusts Uriah. David confiaba en Urias tanto. That's how faithful he is. Urias era tan fiel That David knows he's not even going to look at the letter that condemns him to his own death. que David sabe que Urias no va a abrir esa carta que él tiene en su mano que lo condena a la muerte. What a mighty man of valor. ¡Qué hombre tan más asombroso! Hombre de valor. So, Uriah is no joke. He sees the fight in front of him, and he knows
probably going to die. Urias entiende cuando él llega a la batalla, él ve que donde él está es la porción más fuerte de la batalla. Él entiende lo que va a suceder, But he doesn't run away. pero él no corre, no huye. He runs to the battle. Él entra a la batalla. When David was trying to tempt him to run away from the field, he charges headlong into it. Cuando David lo pone en una situación difícil, él corre hacia la batalla Uriah died. y Urias muere. I bet he took quite a few down with him, though. Me imagino que él, antes de morir, mató a varios. Some of these mighty men, they kill like 800 guys at a time. Algunos de estos hombres de David mataban como 800 personas en una sola vez. But Uriah didn't back down. Pero Urias no se dio por vencido. He had orders to advance. Él tenía órdenes de avanzar. He was a faithful warrior. Era un hombre y un guerrero fiel. He was faithful to his king, Él era fiel a su rey, to his wife, a su esposa, to his countrymen, a sus hermanos, and he still died. y todavía murió. So David takes Bathsheba as his wife, Entonces David toma a Betsabé como su esposa and God gives him 1 year to confess. y Dios le da un año para confesarse, But he didn't. pero no lo hace. It took the prophet Nathan to come and confront David about it. Tomó el profeta Natán para que él lo confrontara con esta situación. And part of the consequences, David and Bathsheba, they had a child. The child grew sick and the child died. Y parte de las consecuencias de este delito de David fue que el hijo de David, nacido por Betsabé, murió. There is consequence to our sin. Nuestro pecado tiene consecuencias, But our God is a redemptive God. pero nuestro Dios es un Dios redentor. Our God takes mourning and ashes and he turns them into something beautiful. Dios toma nuestro luto y nuestras cenizas y lo cambia a algo maravilloso. Eventually, Bathsheba and David have another child. Eventualmente, David y Betsabé tienen otro hijo. His name was Solomon. Se llamó Salomón. And eventually, through that same line comes Jesus. Y eventualmente, por esa línea, línea, sale Jesús. Even though Satan wanted to take what God meant for good and turn it to evil, Aunque el enemigo quiso tomar lo que Dios quería para bien, para usarlo para mal, God can take that same evil and turn it to good. Dios puede usar ese mal para bien. Now, the Messiah didn't come from Uriah's lineage. It came from Bathsheba. Ahora, el Mesías, Jesús, no vino por la línea de Urias, But in Matthew, when it talks about the genealogy of where Jesus comes from, pero en el libro de Mateo, cuando vemos la genealogía de David y de Jesús, someone's name is mentioned. el nombre de alguien es mencionado ahí. And Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. En Mateo 1:6 dice, e Isaí, padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. God saw Uriah. Dios vio a Urías. He remembered Uriah. Él se acordó de Urías. He validated Uriah. Él validó a Urías. And he may not have had a hero's, welcome or history here on earth, Y quizás él no tuvo la historia de un héroe aquí en la tierra, but he got a hero's welcome when he got into heaven. pero él fue recibido como un héroe en el cielo. Because why? ¿Por qué? Because he's like Jesus. Porque él fue como Jesús. Uriah, like Christ, is full of integrity. Urías, como Jesús, fue lleno de integridad. He obeyed when no one else was watching. Él obedeció aunque nadie más estuviera viendo. Jesus refused just to sit in the heaven and watch us suffer. He came down and was with us. Jesús no
no se permitió sentarse en su palacio cómodo, sino que lo dejó todo para venir a rescatarnos. Just the same as Uriah didn't stay with his wife, but went and fought for us. Así como Urias no se quedó en su hogar, sino que fue a la guerra y luchó. Jesus would have preferred the cross not had to happen. Jesús hubiera preferido no tener que morir en la cruz. Remember, he says, if it's possible, God, let this cup pass from me. Recuerden que él dijo, si es posible, Señor, no tomar de esta copa. But he was obedient Pero él fue obediente unto death. y obediente hasta la muerte. Jesus died in obedience, Jesús murió en obediencia, just like Uriah. así como Urias. And just like Jesus, his faithful friends left him, Y así como Urias, todos sus amigos fieles lo dejaron atrás, the whole company drew back as Uriah died for them. así mismo Jesús fue olvidado por sus amigos, por sus discípulos. Uriah is like Jesus. Urias es una tipología de Jesús. That's why he was welcomed with a parade, I'm sure, in heaven. Es por eso que estoy seguro de que fue permitido entrar con festejación al cielo. Are we acting like Jesus? Nosotros nos estamos comportando como Jesús, Even in the face of trial and difficulty, aunque tengamos problemas y dificultades en esta vida. when it seems like the whole world is betraying us, Cuando parece que el mundo entero nos está maltratando, are you still being faithful to Christ? nosotros somos fiel a Cristo Jesús. Are you being like Jesus? ¿Me estoy comportando o usted se está comportando como Cristo Jesús? Because Jesus sees you, Porque Jesús lo ve, he hears you, lo escucha, he remembers you, se recuerda de usted he validates you, y lo valida a usted. even when the whole world turns their back on you. Aunque el mundo entero le dé la espalda, He wants you. Él lo quiere a usted. Amen? Amén. Let's close our eyes, bow our heads. If you've never experienced what it's like to have Jesus be your Savior and Lord, and you want to accept Jesus as your Savior, I want you to raise your hand. Si usted nunca ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y lo quiere hacer este día, por favor, alce su mano. Just take a moment. Maybe there are times that you feel that no one remembers you. Quizás hay situaciones en que usted siente que nadie se acuerda de usted. You don't know if God sees you. Usted no sabe si Dios lo ve. And you want to confess, God, I know you see me, Y usted quiere confesar, Señor, yo sé que tú me ves, even in my difficulty. aún estando en dificultades. I want to pray with you. Quiero orar con usted. Raise your hand if you felt that way. Si usted se siente de esa forma hoy día, alce su mano. Amen. Amen. Anyone else? Amen. I want everyone to repeat this. Por favor, si todos pueden repetir esta oración. Jesus, Jesús, forgive me perdóname for my sins. por mis pecados. Forgive me for the times that I haven't trusted in you. Perdóname por las veces en que no he confiado en ti. Thank you that you love me. Gracias, Señor, que me amas. Thank you that you see me, Gracias que me ves. even when the world doesn't. Aunque el mundo no me vea, You see me. tú me ves. Help me to understand that Ayúdame a entender eso and feel that love y sentir tu amor and give that love to others. y dar ese amor a otros. In Jesus' name, En nombre de Cristo Jesús. amen. Amén.